Ya no hay muchos que han escrito. No sé por qué. Estamos en el aire. Estamos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va? Bueno. Estamos Buenas tardes. acá en el programa 152. 152, están acá los amigos de la pecera, como le decimos nosotros, de la producción, Guillermo y Marcos, ahí están, Remigio, Sonia, Guillermo y un invitado de lujo, porque nos ha desasnado en algo que veníamos trabajando hace muchísimo tiempo y no encontrábamos fuentes serias, documentadas y demás. Así que el amigo Vázquez lo encontramos por la web, Remigio lo conectó, Sí. y acá lo tenemos. ¿Querés presentarte vos? Contá un poco rápidamente y te decimos cómo llegamos a vos, por qué y cómo podemos seguir para adelante. Bueno, soy el licenciado Pablo Vázquez, soy politólogo, licenciado en Ciencia Política, doctorando en Comunicación de la Universidad de La Plata. Mi tesis es sobre Forja y la comunicación política. Soy el actual secretario, hace varios años, del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas y miembro del Instituto Nacional Eva Perón y del Instituto Nacional Liberiano, y en que integro algunas otras instituciones de carácter privado, pero bueno, nombré las públicas, y he publicado temas sobre Rosas y sobre todo sobre Perón y Evita. Entonces, por ahí puede andar la cosa. Por ahí Ana. Bueno, muy interesante encontrar gente de intelectual y de acción, por lo que veo, ¿no? No es solamente... Soy militante, sí, por supuesto, pero leo y escribo y hago alguna investigación de vez en cuando. Sí. Mirá, nosotros te encontramos, por suerte, porque hace más o menos, te voy a decir, en el año 1988, había un viejo... Nosotros trabajamos siempre muy cerca de los metalúrgicos. Sí. Y un viejo metalúrgico con el cual hicimos la primera empresa recuperada en Florencio Varela, Cooperativa General Mosconi, que era un militante del PC. El viejo PC. El viejo topo. Stalinista fanático. De los Pepe Stalin, ¿no? Está muy bien. Absolutamente. Un cuadro de esos que hoy ya no los encontrás. No. ¿Viste? Un personaje bárbaro. Muy dirigente sindical, o sea, delegado de base. Humilde, la verdad, esos personajes militantes que uno tuvo el lujo de conocer, porque ya no hay ese perfil. Y él un día me cuenta, y ahí me puso la mechita que termina en vos. Mira vos. Me dice, vos sabés cómo no entendíamos nada. Dice, en el 45 Perón era nazi-fascista. Y en el 53... Y en el 53 y 54 terminó, ya dejó de ser antifascista y tuvimos que ir a custodiar los stands de la feria industrial que hizo. Sí, señor. Y yo le digo, ¿qué? ¿De qué me hablas? Yo también militante peronista, pero eso nunca lo había escuchado, ¿viste? Le digo, ¿qué es eso? Explícame. Dice, sí, en el 53, 54 se hizo la primer gran feria industrial de la Unión Soviética fuera de los países socialistas. En junio del 55. Junio del 55, sí. Y fuimos todos a custodiar, que fue en la 9 de julio y demás. Bueno, ahí me sorprendió porque no lo encontré en ningún relato eso, ni siquiera en los relatos históricos peronistas, por ahí mencionado marginalmente, pero no dimensionado en términos políticos. Entonces ahí me puse a investigar, encontré un librito del Centro Editor de América Latina, muy chiquitito. Sí, de Siepe y otra escritora, sí. Que lo perdí, ese no... Claro, se editó hace 40 años atrás. Claro, en algún lado debe estar. Y que encima ahí decía que en ese acuerdo de Perón se hacía un intercambio sin divisas de carne y se iba a hacer. Sí, se iba a hacer. Y se firma, y encima ahí decía que se firmaba el día del bombardeo. Exactamente. Entonces yo dije, día de bombardeo, se firmaba algo, fíjate, viejo problema que seguimos dando vuelta con eso, de intercambio de máquinas y petróleo por granos y carnes y qué sé yo, y nos bombardearon la plaza. Bueno, quedó ahí. Después lo seguimos desarrollando y demás, pero cuando encontré tu trabajo, dije, acá está todo, evidentemente está documentado, porque como 50 páginas tiene, yo lo vi en internet, sí. Lo bajé,
Así que así fue que afortunadamente te descubrimos. Sí, quedó ahí un trabajo de hace tiempo que en algún momento lo tengo que actualizar, agregarle alguna documentación y demás para que en algún momento conforme un libro, porque como vos decís, no sé si es bueno o malo el trabajo, pero es uno de los pocos que hay sobre la Unión Soviética. Yo te digo, cosa de locos, ¿no? Porque a mí me pareció excelente. Sí. Mira, a tal punto que fuimos con Sonia a hablar a la embajada de ahora, de Rusia. Sí, de Rusia, que está ahí en Rodríguez Peña. Sí. Tuvimos 2 charlas ahí con el agrego cultural, a ver si tenían antecedentes de ese acuerdo. Mandó a buscar allá, no hay antecedentes. No había documentación. En Moscú. Pero ¿cómo puede ser que no haya antecedentes? O por ahí, si lo sabrá, no lo... Bueno. Debe ser reservado. Así que mirá cómo seguimos hasta que te encontramos. Sí, no, por supuesto. Entonces vale la pena, como bien decís, una publicación y actualización, ¿no? Sí. ¿Querés comentar algo así central de eso? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo? Mira, en principio es un poco lo que, más allá que soy peronista y que me encanta la historia, y Perón y Evita son como mi papá y mi mamá, la idea que a mí siempre me movió es... Bueno, hay mucho, así como decía Arnold Toynbee, el gran historiador conservador inglés, bueno, siempre hay algo nuevo que decir de los romanos. Bueno, yo creo que siempre hay algo nuevo que decir de Perón y del peronismo. Sobre todo porque uno lo mira con los ojos del momento en que escribe. Entonces, cuando uno se acerca, sobre todo lo que tiene que ver con política exterior, eso que decía Perón, que tomaba Bismarck, no hay política sin política exterior. Entonces, determinando cuál es la política exterior de un Estado, se decanta todo el resto. Por eso, viéndolo en el hoy, viendo cuál es la actual política de Estado, vemos el desastre de adentro, ¿no? Entonces, por supuesto, eso es como evidente. De tal manera que empecé a ver, bueno, en el marco de la política exterior del peronismo, más allá de los textos de Archibaldo Lanús, que todavía está vivo y se lo puede consultar, y su archivo... ¿Todavía está vivo Archibaldo? Sí, lo vi las otras veces. Mirá qué interesante, vamos a buscarlo también. Está vivo, da charlas y todo lo demás, y bastante piola. Yo pensé, la verdad, pensé que... No, está vivo. Lo vi... sus años ya. Sí, por supuesto, pero lo vi hace poco en una charla. Sí, recontra lúcido. Su archivo lo donó al archivo de Cancillería. Está el archivo de Cancillería con todo el material, sobre todo del periodo peronista. De hecho, yo fui a investigar por otro trabajo que tenía que hacer los archivos de los 70, en lo que tiene que ver con una embajada determinada. Y también hay otros trabajos, Escudé, etcétera, al respecto sobre política exterior del peronismo. Es más, Causino, el que es el director el que fue director ahí de la UCE, que es la universidad donde yo estoy, obviamente con una mirada más liberal, pero ha publicado, sí, porque es una universidad liberal, ha publicado entre el año pasado y un trabajo sobre la política exterior peronista. Había sido embajador en Israel. ¿Archibaldo Pulibay? No. Este hombre Causino, Mariano Causino, que fue embajador argentino en Israel en la época de Macri. Entonces, bueno, pero ha publicado un trabajo, Causino con C. Digo así porque estás anotando, un trabajo sobre política exterior de Perón, y están las memorias de quien fue canciller de Perón, por supuesto, el Tuco Paz, Hipólito Paz, que son como claves, y aparte escribe muy bien, que era literato, así que son una exquisitez. Y también están las memorias de Benito Jambí, que fue embajador en varios destinos en la época de Perón. En los 70 fue ministro del Interior. Fue embajador argentino en Suiza, en la Confederación Helvética, cuando es el viaje de Evita a Europa. Así que él relató todo ese detalle. De hecho, él era amigo de Perón de la época del GO, era militar y siempre estuvo en tarea diplomática. Y hay un texto breve del 95, creo, de Antonio Cafiero,
sobre política exterior que es simpático. Pero igual hay muchos textos como para poder consultar. Que nosotros vimos que hizo Ronan Rein. Ronan Rein, por supuesto. El archivo de Bramuglia. El archivo Bramuglia, también justo lo iba a nombrar a Ronan, que yo he escrito un par de trabajos que él coordinó, tuvo la gentileza de coordinar. ¿Trabajaste con él? Sí, sobre el suplemento del diario La Prensa, el suplemento cultural, ¿no? Yo en la parte de revisionismo. Y por eso fui a consultar el archivo de Cancillería. Ahí colaboré con los japoneses peronistas, un trabajo académico. Sí, lo vi. Un primer trabajo académico que él después lo va a ampliar mucho, más extensión al respecto, así que fue muy generoso porque es un trabajo académico editado aquí y en el exterior. Nosotros lo respetamos muchísimo. Y otro sobre Guardo, aquel de la ley Guardo, la ley universitaria en la época de Perón. Justamente que veníamos en lo que es el marco de las segundas líneas, editado por la Universidad de San Martín. Así que bueno, estoy con el tema de estudios del peronismo y me interesó desde siempre la relación con la Unión Soviética, porque los comunistas alababan, pero denostaban al peronismo. Al revés, los peronistas y los nacionalistas, conservadores, denostaban a la URSS, pero no sabían que había entablado relaciones Perón diplomáticas con la Unión Soviética. Entonces, bueno, quería ver cuáles eran los textos que podían hacer base de eso. Y la verdad que hay pocos más. Otero era. Hay un tipo de diplomático que nosotros incorporamos en la época del primer peronismo, que es el agregado obrero. Claro. Si bien los agregados obreros en las embajadas, ¿no? En las embajadas, claro, así como hay un agregado militar, agregado cultural, había un agregado obrero. Era un tema que ya venía de antes en la diplomacia, por lo menos en el siglo XX, europea. Lo que pasa es que es la primera vez que el agregado obrero era obrero. Ajá. Entonces, los agregados militares son militares. Claro. Pero en el caso agregado obrero, como había agregados obreros en las embajadas en Francia o en Inglaterra, en el Reino Unido, eran representantes pero no había ninguno de un sindicato. La particularidad del marco del primer peronismo es crear un cargo, o mejor dicho, dotar y resignificar el cargo a nivel diplomático de alguien que sea obrero. Entonces la representación era mucho más fuerte y había agregados obreros, o hubo, mejor dicho, representantes obreros en la mayor parte de las embajadas de Argentina en el exterior, más hubo hasta mujeres agregadas obreras. Recuerdo una en Perú, ahora se me va el de qué sindicato pertenecía, si era de Telefónicos o demás, o de textiles, pero bueno, cada uno, es más, vivo que haya hecho los cursos es Lorenzo Pepe. Lorenzo Pepe hizo los cursos de formación, sí, siendo jovencito. No llegó a ser agregado obrero, pero él hizo, según lo que me contó, los cursos de agregado obrero. Agrego que la biografía de Lorenzo Pepe, Aburil y Martillo, que es la que editó hace algunos años, porque era ferroviario. ¿Cómo? Aburil y Martillo se llama la biografía de Lorenzo Pepe. Claro, Aburil y Martillo, que son dos herramientas que utilizaba él como ferroviario, porque fue trabajador ferroviario y dirigente ferroviario. Y él hizo de jovencito los cursos de formación para lo que eran los agregados obreros, aunque él después no fue agregado obrero porque vino en el 55 y era muy joven. Claro, y eso está dentro de la estrategia del Atlas, ¿no? Estaba previo, digamos, los agregados obreros es una categoría previa que se da en el marco del primer peronismo, como algunos me decían eran como comisarios políticos. No tanto, pero sí lo que hacían era bajar línea en todos lados sobre lo que era el primer peronismo. Más, los voceros internacionales del peronismo eran dos: los agregados obreros y la Fundación Eva Perón. Ajá. En el caso de la Fundación Eva Perón, por la asistencia social que brinda a distintos puntos del mundo.
y los agregados obreros desde el lado diplomático, porque ellos se conectaban con los diversos sindicatos de todo el mundo. Nota de color, en la Unión Soviética, si bien establecimos relaciones en la época de Perón, andaban ahí chispeando contra el agregado obrero porque hace política. Digo, pero una cosa de loco. En la Unión Soviética lo critican por ser agregado obrero. Y de hecho, uno se tuvo que escapar, creo que era Otero, que se tuvo que escapar porque lo querían fajar los de la Unión Soviética, y lo fajó y después fue otro agregado obrero al respecto. Ajá, mirá. Pero bueno, eso es un tema que trabajó mi director de tesis, Claudio Panela, sobre los agregados obreros. Hay un par de trabajos al respecto, pero viste que son temas que no tienen rating, pero hay que, por hay ahí que trabajar para que empezar a tenerlo. Hay que hacerlo. Yo ponele la Unión Soviética. Para el próximo gobierno hay que trabajarlo. Sí, yo pensé. Ponerlo en la agenda. Pensé con el tema de la Unión Soviética, debe haber un montón de trabajo, porque la Unión Soviética es taquillera. Claro. Y sin embargo no, taquillera porque digo, bueno, en la época de la Guerra Fría era o Estados Unidos o la Unión Soviética. Entonces, en el marco de la tercera posición de Perón, y que Perón fue uno de los primeros que establece relaciones con la Unión Soviética, bueno, acá debe haber un montón de trabajo. No hay casi, hay poquitos. Y en lo que es la dimensión, no es que tiene con respeto a El Salvador o a Honduras, un trabajo sobre las relaciones diplomáticas con Honduras o El Salvador, que hay que hacerlo, pero digo, por ahí tiene más taquilla la Unión Soviética, claro, y tendría que haber cientos de trabajos, y no. ¿Y vos decís que hay archivos como para que eso empiece a surgir? Sí, está el archivo de Cancillería inicialmente, y después los diarios y demás. Me toca a mí. Porque vos sabés que no pudimos encontrar imágenes de la feria esta que te decía industrial. Mira, además, yo vi primero hay que ir a los archivos de los periódicos de época, sobre todo el diario Democracia, claro, porque era muy gráfico en cuanto a las fotos y demás que sacaba. Segundo, tengo visto imágenes en mi memoria, porque ¿quién era el edecán de Perón del ejército en ese momento? El mayor Alberte. Sí, claro. Así que hay una foto de Perón y Alberte, o mejor dicho, de Alberte acompañando a Perón en el recorrido de la feria. Ah, mira. Cuando coincide, es justo en junio del 55. Lo que pasa que claro, eso es lo que me disparó. Vos me pusiste que empezó el 2 de junio. Más o menos feria, en junio, y el bombardeo fue el 16. El 16. Y yo lo junté con este librito del Centro Editorial que decía que en el marco de la feria se firmaba este acuerdo. Se iba a firmar el acuerdo. Mira, los instrumentos... esto es así en materia diplomática. Vos haces como previas, tenés como borradores previos, consulta, y después se firma oficialmente. Es un trabajo largo, no es de un día para otro. Puede ser que haya memos, haya memorandos, haya textos previos indicando que se está en posición de, entonces uno lo eleva a Cancillería lo eleva a la otra Cancillería, chequean si los temas, los términos, las formas se encuentran bien, y ahí, porque hay algunos de forma y otros de fondo. Entonces, en este caso, máxime cuando es la Unión Soviética en el marco de la Guerra Fría, teniendo en cuenta que América era propiedad, entre comillas, de Estados Unidos, era toda una conmoción. Pero mismo en un reportaje con el periodista uruguayo Gutiérrez, que escribía en el semanario Marcha, él dice así, en la época del exilio, si yo hubiese querido, hubiese sido el primer Fidel Castro. Efectivamente, ¿por qué? Porque el contacto de Castro empieza en el 59-60. Disculpame que te interpele ahí. Perón dice, si yo hubiese querido, o si los soviéticos me apoyaban. Él dijo, si yo hubiese querido. ¿Si yo hubiese querido? Citó la fuente. Pero igual es algo medio socarrón, ¿no? Porque en ese momento Perón lo que hacía era, pensemos para el 55, estaba mitad y mitad. Por un lado estaba negociando lo de la California Oil, porque no llegábamos con el autoabastecimiento, nos quedamos cortos con el autoabastecimiento de petróleo. Entonces teníamos que revisar lo del artículo 40 de la Constitución y otras cosas demás. Y por otro lado seguía negociando
estaba negociando con la Unión Soviética. Claro, cuando uno dice, bueno, ¿cuál es la tercera posición? Eso, que no nos embanderamos con uno con otro, sino que tenemos libertad de acción. Claro, vos sabés que nosotros en el programa, un programa anterior donde desarrollamos todo este tema, también trajimos el tema de cuando manda el agregado al capo de la Fuerza Aérea Argentina a buscar a la empresa de vanguardia automotriz en Estados Unidos y trae a Kaiser. Claro. Y también para nosotros fue un descubrimiento que Kaiser nace como empresa mixta entre la empresa americana y IME, la de los rastrojeros. Sí, señor. Entonces, por lo menos acá, porque los que vienen son las concesiones, claro. Por eso se habla de concesionarias. Claro, entonces Perón jugaba las dos. O sea, no, por supuesto. Claramente, ¿no? Yo, digamos, nosotros, cuando digo nosotros, la Argentina siempre tuvo, sobre todo en el siglo XX, un marco de política de neutralidad que empieza con Sáenz Peña. Sí, claro. Empieza con Sáenz Peña, se profundiza con Irigoyen y por supuesto Perón, y de hecho lo siguió todo el arco político, civiles, militares, aún Macri, con su alineado absolutamente con Estados Unidos y demás. Sin embargo, tuvo los contactos con China, con Rusia, amplió el SWAC con China, y todo lo demás. Así que nunca, como pasa con el actual mandatario, que decir que nosotros nos enrolamos con tal o cual, con cual sector. La verdad que eso es una barbaridad, ya no solo visto desde el peronismo, sino desde un sentido nacional. Entonces, Perón lo que hizo es arreglar con la Unión Soviética. Ojo que ya venía de antes, yo lo insinué en el trabajo, Irigoyen. Sí. Pero con el tema del golpe quedó medio trunco esa Por eso, relación. Cada vez que se iba a avanzar por ahí, se cortaba. Se produjo había un problema. Y Jauretche decía, siempre el golpe tiene olor a petróleo. Pasó con el 30, pasó en el 55, pasó con Frondizi, pasó con Ilia. Siempre la cuestión petrolera nos condiciona. Mirá, buscando otra figura fundamental en esta relación de Perón con que nosotros siempre decimos, y nos enojamos mucho los que dicen que en el 73 vino un Perón herbívoro, ¿viste? Nosotros decimos, no, Perón vino en el 73, no voy a decir león porque hoy ser león, ¿viste? Está mal visto, pero un tigre, te diría, un tigre, sí. Un puma, como los pumas nuestros del rugby. Claro. Y, ¿qué decimos? Helvar es otra pieza central, claro. Ya en el 50 y pico y después en el 73 con el poder que le da, sabiendo que Helvar, viste, después hay 2 libros de historia muy interesantes sobre Helvar, que es el que hace María el primero de Soane, pobre, que falleció hace poco, y después hay otro, el oro de Moscú, el oro de Moscú, dice Isidoro Gilbert. Claro, que te lo dejo porque yo soy conocido y amigo de Horacio Tarcus, ¿viste? El Sedinci. Claro. Pues es que Horacio Tarcus, María Soane le dejó todos los borradores del libro del burgués maldito. Mira, están ahí. Te digo por si alguna vez querés ir a consultarlo. Sí, hay que consultar. Ir a ver, porque seguro, viste, como es la edición de un libro, que un investigador compila así, selecciona, pero después ahí adentro puedes encontrar perlas vinculadas, ¿no? Sí, totalmente. Te lo dejo porque se lo muchas gracias. Muy buen dato eso. Como, porque era un hombre, ya se sabe, muy vinculado. Así que, no, claramente el viejo. ¿Y qué decimos nosotros? Pero en el 73 éramos 24 millones. Y entonces puso a Helvar porque le abrió un mercado de los países socialistas de 800 a 1.000 millones de personas. Sí. O sea, entre la Unión Soviética, los chinos, los cubanos, los vietnamitas, todo ese marco que eran países que no tenían el nivel de industria de Argentina. No, por supuesto. Entonces, la política esa era estrategia. Por eso decimos que no vino en absoluto herbívoro, ¿no? Al contrario. No, por supuesto. Nosotros, mira, la relación de la Argentina con Rusia, así te hago por lo menos dos o tres ítems o 2 o 3 perlitas de cómo nos enganchamos. La relación con Rusia empieza en lo formal con el gobierno de Roca. Con Roca en la época de los zares. Nosotros ya establecimos relaciones diplomáticas con los zares en la época de Roca. Había rusos antes acá, más o menos. ¿Por qué digo más o menos? Porque en realidad había emisarios de países bálticos
que operaban con la gente de los Zares. Dicho más concreto, hasta hubo un espía sueco ahí que hasta relató cómo fueron los sucesos de la independencia de 1816, que envió los informes no solo a la corona sueca, sino se las pasaron al zar. O sea, había intereses rusos mediatizados, obviamente por las distancias que nosotros teníamos, por aquellos comerciantes, marinos y demás de pueblos nórdicos o del Báltico, eso seguro. Ahí también empiezan las inmigraciones que aceptaban, ¿no? Sí, recién para también fin del siglo XIX empieza la inmigración de lo que es la zona de Rusia. Convengamos que Rusia no es todo un abanico étnico enorme. Vean ahora el conflicto Ucrania-Rusia, porque digamos se puede considerar la inmigración venida de los sectores de los zares, digamos del dominio de los zares, tanto de los judíos askenazis que huyen de los pogroms al respecto que se hacen, de los ataques que les hacen en ese momento los cosacos, como de poblaciones rusas no judías, o sea, los rusos de la Iglesia Ortodoxa rusa, rusos ucranianos de Bielorrus, bálticos y demás, que sobre todo es a fin del siglo XIX, principio del XX, sobre todo después de la guerra de Crimea. A partir de ahí empieza, Roca empieza las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, más que nada de intercambio comercial. Otro punto curioso para Rioja, ¿no? Para Roca, viste que para no estigmatizarlo como exageradamente hacen algunos sectores. No, pues aparte creo que lo decía dando clases el otro día ayer, digamos la versión balbuciante que hace Milei de la historia con Alberdi y Roca le hace flaco favor a Alberdi y a Roca. De lo poco que sabe, lo sabe mal. Entonces, sobre todo cuando reivindica a un Roca genocida, ponele, que es lo único que reivindica, cuando yo reivindico a Roca como formador de Estado, donde formadores de Estado tengo a 4 o 5 personas para nombrar: a Rosas, a Roca, a Perón y te diría a Néstor y Cristina, así todo en bloque. No, sin desdeñar ningún otro presidente, pero lo que vos ves hoy como edificio de Estado, no solo edificio por el cemento, sino construcción del Estado, es Roca. Por supuesto, y obviamente tenía relaciones con esa Rusia zarista que se abría al mundo después de la batalla de Crimea, donde tiene un gran desarrollo. Bueno, es el mismo lugar donde hoy se están desarrollando los combates con Ucrania, ¿no? Por todo lo que implica en ese momento. Bueno, las relaciones siguen hasta que en el 18-19 tenemos lo de la Revolución Rusa. Hubo un escándalo porque ahí nosotros cortamos relaciones como el resto del mundo, con el resto de América, más reconocíamos al representante del zar, que era un ruso blanco, se le decía ruso blanco a los rusos zaristas, que era un aristócrata que estaba ahí en Río de Janeiro y daba vueltas. O sea que en lo formal no teníamos relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, había un cierto intercambio que es el que Irigoyen va a realizar o va a potenciar. Había como un secretario de negocios simplemente, y lo que va a hacer es mandar ayuda, de hecho lo dicta por el Congreso, mandar ayuda humanitaria por el tema de la guerra civil que se da después de la Primera Guerra Mundial entre blancos y rojos, entre el ejército rojo y el ejército blanco. Y después el reconocimiento, sobre todo en el segundo gobierno, de la empresa petrolera
que los soviéticos están armando para competirle a la Shell, Texaco y todos los muchachos. Por supuesto que lo sacaron corriendo Irigoyen, y cuando se dice que el golpe del 30 tiene olor a petróleo, uno de los componentes, quizás el básico, es la nacionalización del petróleo, sí, con YPF. Lo que hizo Lázaro Cárdenas lo quería hacer antes Irigoyen. Lo que estaba ahí en ese momento, no lo dejaron por ese golpe, y también uno de los componentes que se iba a sumar a la cuestión petrolera era esta empresa soviética. Que Irigoyen ponía la empresa soviética también adentro de la... Ponía dentro... Había todo eso no sabía. Había todo un convenio. Lo que pasa es que era en convenio, nunca se efectivizó. No, está bien, pero en este caso, la definición política de que vengan... Ellos querían explotar, no había problema, podían explotar solos o en conjunto con YPF. Ajá. En ese caso se estaba hablando. ¿Cuánto que nos falta aprender? Pero sí. Lo que pasa es que quedó también en agua como diría mi abuela, en agua de borrasca, porque no se pudo efectivizar. Bueno, porque fue el golpe. Claro. Pero mira vos. Siguió la Unión Soviética sin reconocerse, hasta que viene Perón. Perón asume su presidencia el 4 de junio de 1946. El 6 de junio ya estábamos estableciendo relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. A los 2 días. Mirá. Informales. Estábamos en tratativas. Había una representación en Montevideo de los soviéticos, porque dicen, no, Perón fue el primer presidente latinoamericano. No, ya venían de antes los uruguayos. Lo que pasa que nosotros, en el marco de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, que un tipo como Perón, que para los sectores de izquierda, el comunismo y hasta algunos informantes soviéticos era nazifascista y hasta lo tenía escondido al Führer, bueno, era todo un acontecimiento. Le preguntan en el periodismo, ¿y algo va a hacer con la Unión Soviética? Y algo hay que hacer. Bueno, hay que establecer relaciones, y vía, eso lo dice en El oro de Moscú, dice Gilbert, que vía Uruguay los diplomáticos soviéticos empiezan a tener relaciones con la diplomacia argentina. Yo ahí hice un texto hace poquito tomando Isidro Gilbert y a otros testimonios sobre el rol de Eva. Y digo, ¿y Eva qué corno toca? Según Gilbert, lo que plantea es que los diplomáticos soviéticos, como eran los soviéticos de la época, como puede ser ahora, mitad diplomáticos, mitad espías, empiezan a tener sondeos informales. Y hay un momento en que los van a recibir, los llevan a un hotel y después se van a encontrar con Perón y Eva. Y es Eva la entusiasta que dice, no, tenemos que establecer relaciones, hay que agilizar un poco las tratativas y todo lo demás. Y esto no solo lo reconocen los argentinos, sino lo reconocen los propios, yo le digo soviéticos porque está bien empleado el término, los propios rusos, que en ese momento entablan las conversaciones. Nota de color el otro día por Instagram, por eso hablo en Instagram, no para buscar algún contacto de chicas, sino porque tengo el dato que me escribió hace poco de un bisnieto de uno de los que fue a esa reunión, que de hecho me había leído bisnieto de uno de los rusos, que por suerte hablaba castellano, porque si no yo no entiendo. Pero leyendo mi texto que se publicó en internet y en papel en el diario La Prensa, vio que... ¿La Prensa de hoy? La Prensa, sí, de hace un tiempo. Si ustedes lo buscan en internet por La Prensa, el diario de la Prensa, famoso diario de La Prensa. Famoso, yo escribo... Exacto, bueno, yo escribo ahí una vez por mes o cada 15 días, así que son muy generosos. Vamos a buscarlo. Siendo de determinada orientación. No sé hoy qué son, porque... No, menos peronistas son de todo. Pero digo, no, créeme que no. Pero por lo menos son respetuosos conmigo cuando hago textos sobre Rosas y sobre Perón, y la verdad que tiene difusión. Bueno, en este caso lo que él
plantea es que no tenía muchas referencias, salvo la de Isidoro Gilbert, al respecto, sobre su bisabuelo en cuanto a la actuación de su bisabuelo en la Argentina. Entonces, bueno, yo saco lo de... le pasé lo de Isidoro Gilbert y le pasé... datos del libro de Benito Jambí, que trabaja mucho la cuestión diplomática. Entonces lo que a vos te pasó que ellos no encontraban es tal cual, porque él me dijo, estaba rearmando la historia de su bisabuelo y no encontraba cosas. Entonces, bueno, yo ahí más o menos le enganché el tema. Le orientaste. Para la audiencia, para que cuando el amigo acá, Vázquez, habla de Isidoro Gilbert, está hablando del hombre que fue durante décadas el responsable de la agencia TASS, que era la agencia soviética en la Argentina, ¿no? Sí, mitad periodista, mitad gente. Mitad periodista, mitad gente. De la KGB, como corresponde. Estaba miti. No, era un tipo... Porque la gente no sabe de qué... A ese nivel, o sea, tienen soporte cuando ha escrito libros y demás. No, por supuesto, porque lo vio de adentro y eso es fundamental. Por eso hay muchas cuestiones que viene bien y como vos decías, cuando se empiezan a establecer relaciones diplomáticas entre Stalin y Perón. De hecho, hay un diario, creo que yo lo cito, Stalin y Perón son amigos. Hay uno británico que se le paran los pelos. ¿Cómo es que Stalin y Perón son amigos? Empiezan a establecer relaciones diplomáticas. Claro, estamos hablando, por ahí la gente le es raro esto, pero en ese momento es la Guerra Fría, o sea... Termina la Segunda Guerra Mundial, empieza la Guerra Fría, Perón se supone que está alineado a la civilización occidental y cristiana, no tiene que saber nada, es digamos, el peronismo y el gobierno militar sobre todo es anticomunista, pero establece relaciones con la Unión Soviética. Y de ese tipo de relaciones van evolucionando y sobre todo se profundizan en el segundo gobierno de Perón. De hecho, cuando él anuncia el segundo plan quinquenal, en su largo discurso del 1 de mayo de 1952, porque los 1 de mayo era cuando era la apertura de sesiones ordinarias, ahora es 1 de marzo, después de la reforma del 94. Él tira, acá vamos a establecer relaciones diplomáticas, me interesan 2 países, la Unión Soviética y Japón. De ahí, en el anuncio del plan quinquenal. Sí, en el anuncio del plan quinquenal, o por lo menos de las acciones, o por lo menos en el anuncio del 1 de mayo de 1952, cuando insinúa cuáles van a ser los lineamientos del segundo plan quinquenal. Después el segundo plan quinquenal va a ser específicamente anunciado porque sale por una ley directa. El primero fue un conjunto de 30 leyes, o sea, se lo anuncia el primer plan quinquenal en el 46 y a partir del 47 hay una treintena de leyes que lo complementan. Pero en este caso es una sola ley, el segundo plan quinquenal, para 53-58, que iba a ser. Entonces él anuncia en el 52, no, miren, vamos a establecer relaciones, qué sé yo, y hay 2 países que nos interesan, la Unión Soviética y Japón. De ahí, nota al pie, el estudio de Ronan Reigns sobre los japoneses peronistas y la relación de Perón con Japón, porque él era refans de Japón en varios sentidos, y entonces eso tiene una correlación con la adhesión de la comunidad japonesa con el peronismo de aquel entonces. Pero volviendo a la Unión Soviética... Disculpame que te interrumpa un segundo, porque si no después me lo olvido. No hay archivo de la Fundación Eva Perón, ¿no? ¿O sí? Sí. Está bien. No, te lo digo, pero te lo digo ya. Tú para no dispersarte de tu línea. No, pero igual lo tengo en mi mente. En el Archivo General de la Nación, en la parte de los fondos del siglo XX, ahora no sé porque mudaron el archivo a Parque Patricios, pero antes estaba la parte de la colonia del siglo XIX en Alem y la parte del siglo XX en Paseo Colón.
que yo he ido a consultar temas justamente por Renan Rein, por una actividad con Renan Rein. Y ahí está la parte de fundación, sobre todo qué parte. Hay alguna parte que tiene que ver con archivos del peronismo y otra parte que son los archivos de ¿qué? De la comisión investigadora de Rojas y Aramburu. Ajá. Entonces ahí están los archivos de la comisión. Claro, para denunciar, se chuparon en todo sentido los archivos hay archivos de la fundación. Y del Partido Peronista Femenino, el que tenía algo de material era Almirante Rojas. Ajá. De hecho, hasta no sé por qué, pero se chafó muchas cosas. Y porque son así de jodidos. Se chafó, es más, tiene hasta. ¿Y a dónde fue para ¿qué era? ¿El archivo de Rojas? Era el archivo de Rojas. Ojo, el archivo de Rojas pasó al archivo de la Marina. Ajá. Y dentro de cosas que tiene el archivo de Rojas, hay cosas de peronismo, hay cosas sobre peronismo. Ajá. Pero si se chafó hasta, perdón el término, se chafó hasta la autorización de enlace de Perón y Eva. ¿Para qué carajo quería el Almirante Rojas, que tanto lo odiaba a Perón, saber porque cuando uno se casa siendo militar tiene que pedir la venia, la autorización a los superiores? Entonces la analizan, ven quién se casa y todo. Son cosas que pasaban en ese momento. Y bueno, le dicen todo ok, qué sé yo. No es tan inmediato como Milei con Yuyito, ¿no? En el caso de Perón tuvo que pedir el alta de enlace. Bueno, todos los militares lo hacían. Tuvo que pedir el alta de enlace y sobre todo cuando es de alta graduación. Y entonces, bueno, se lo chafó Rojas. Yo tengo una copia. Tengo copia digitalizada, tengo copia de eso, gracias al archivo del Almirante Rojas. Hijo de puta que se robó todo, pero por suerte ahora podemos hacer copia de ese material. Y con el tema de la Unión Soviética, hay material en Cancillería. En Cancillería lo que tenés es el material de la Embajada Argentina en la Unión Soviética en cuanto a lo que se puede enviar, en cuanto a la documentación y todo lo demás, y después en archivos privados, que tiene que ver con la memoria, que tiene que ver con lo de Isidoro Gilbert. Claro, nosotros estamos buscando y tenemos una punta interesante con el archivo de la familia Bravo, viste que fue el embajador. Pero cuando me conecté allá y tengo un periodista para ir a ver con Cantoni Bravo. Con Cantoni. La familia Cantoni, que Cantoni me dice era mucho más determinante que Bravo, ¿no? Bueno, pasa que el embajador era Cantoni, claro, y Bravo era Eli Castro, por claro, decir que era sí. Así que estamos ahí atrás. Te aviso si encontramos algo, te pasamos el dato si es que existe. Ellos siempre quedaron ahí como vinculados en ese momento con la Unión Soviética hasta después del peronismo, siempre iban ellos. Eso después se corta en el 55. Ya viste, no se quiere saber nada, y recién en el 73 se retoma en todo lo que vos detallaste, sobre todo con la misión comercial de Gelbart. Sí. Así que te avisamos si es que logramos ahí encontrar esos archivos. No, por supuesto, ¿no? Sí, nos vamos a poner en contacto ya que estamos con un tema común, así intercambiamos cosas. Sí. Y bueno, te interrumpí, vos estabas en un hilo. No, que tiene que ver con eso, que en este caso los estudios que se han realizado sobre, yo te decía, sobre la Unión Soviética y la ex Unión Soviética relacionadas con el peronismo, están como muy cortados por prejuicios con la Unión Soviética y con el propio peronismo. Entonces yo te decía que en ese caso me escribió un bisnieto de uno de los que intervino en la negociación, que está citado por Isidoro Gilbert, si más allá de la cita de Gilbert había alguna otra cita. Yo le digo sí, está en el texto de Jambi, que él habla de la relación con la Unión Soviética. Y a su vez tendría yo que profundizar los archivos de Cancillería, porque digamos, también esos archivos décadas atrás estaban cerca del propio Palacio San Martín, acá en Capital, y después fueron trasladados al puerto. Tienen un lugar especial que para mí me queda re incómodo pasando el arenero. Sí, está atrás de todo. Así que yo he ido a investigar. Uno decir que
te queda medio tras mano, pero estás tranquilo porque no va casi nadie. Claro. Entonces, bueno, uno puede estar con mucha tranquilidad consultando ese archivo, y después están los archivos que me facilitaron, de hecho lo tengo digitalizado, de los agregados obreros, pero no tengo mucho sobre el tema de la Unión Soviética. Sí está la publicación del que fue agregado obrero, y que se tuvo que escapar de la Unión Soviética. Sí. Entonces, bueno, hay muchas hay como un rompecabezas que claro, uno tiene que armar de a poquito, y es por lo menos lo que insinué en ese trabajo. Y viste que el abanico es aún más grande. Sí, sí, por eso. Yo lo que te dejo otra frustración nuestra que está pendiente, pero vos por ahí la podés romper la barrera, que es el archivo de la CGE. Pero en la propia CGE no está abierto al público. Está ahí, viste ahí en Rivadavia, donde está el edificio de la CGE. Hubo una publicación de la CGE de Rubier. Exacto. Hay un libro que hizo, creo que de la editorial Lenguaje Claro. Pero ahí debe haber cosas interesantes, porque la biblioteca también, de Helvar. No solo la CGE. ¿Nunca accediste a ese archivo? No. ¿Vamos por ese archivo? Vamos por ese archivo. Pasa que son tantos temas, porque vos viste que el peronismo, de hecho, cuando empecé con mi tesis de doctorado y agarro Forja, me decían, vos porque sos peronista, ¿por qué no agarras peronismo? Digo, lo que pasa es que el peronismo es un magma, es enorme, y no terminás más. Entonces vos como que enganchás una cosa, va la otra, la otra, no terminas más. Forja, como buenos radicales, aunque yo los admiro, pero son como cuadraditos, empiezan y terminan, son así, tienen estos textos, entonces son más maleables. Obviamente uno puede proyectar alguna cuestión, pero es como más asible. El caso del peronismo, aunque han hecho cientos de tesis y demás, yo siento que siempre falta algo, o no sé qué, o tenés que explorar otra cosa, o es un disparador. En el caso mío, hablaba con un radical, y viste, más allá de las vergüenzas de ahora que están pasando, por todo con su relación con Milei, le digo, pero sobre Ilia, porque nos critican a nosotros los peronistas, qué sé yo, digo, bueno, pero nosotros escribimos un montón de cosas del peronismo y demás, ¿y ustedes de Ilia? Porque es un gobierno que queda ahí sometido por los estudios, de la relación de los militares, del tema del peronismo, desde la frustrada vuelta de Perón hasta las acciones del movimiento obrero y demás, hasta el golpe, pero nadie estudia el gobierno hoy día. Parece como que ni siquiera ustedes le tienen, cariño para estudiarlo, o por lo menos no le tienen no le ven mucha onda para su estudio. En cambio del peronismo sí, tenemos un montón de cosas. Sí, hay un radical que tiene la excepción a eso que vos decís, que es Cantero, no sé si lo ubicás. Puede ser. Él ha venido acá al programa y él reivindica muchísimo, dice, está borrado, lo mismo que decís vos, lo dice él, está borrado todo lo que se animó a hacer Ilia. Que haya estudios sobre Ilia, pues más allá de nombrarlo nuevo padre de la democracia y llorar por él y todo lo demás, si quiere un nombre honesto, todo lo que quieras, pero no hay un estudio académico serio sobre su gobierno, aspectos de su gobierno. Hay estudios, voy a expresarme mejor, pero no hay en la cantidad que debería tener la importancia de Ilia, como puede ser en otro sentido Guido, que también es importante. Lo que pasa ahí que me rindo, no tengo idea. No, porque lo que pasa con eso es que están subsumidos por los estudios del peronismo. Entonces, los radicales da bronca, porque uno lo estudia, y claro, porque a nosotros nos proscribieron, pero todo pasa por el peronismo, en cuanto a la relación o no relación, el ataque o no ataque. Entonces, son todos como actores de reparto, dentro que la figura principal encima no está en el país, que es Perón. Entonces, todo está determinado por Perón, o a favor o en contra, y todos los demás son todos medio, como pasa ahora con lo de Milei, ¿no? Donde los radicales son actores de reparto y están viendo qué migaja les toca, con todo respeto, ¿no? Al Partido Centenario. Bueno, la verdad que me parece que empezó un vínculo, no empezó un programa, Sí. ¿no? Porque estamos en la misma línea y creo que
que podemos hacer cosas juntos. Te propongo, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque hoy veníamos viendo, nosotros decimos que nosotros vamos por el tema de un nuevo revisionismo, si querés, de los últimos 50 años. No nos vamos a ir para atrás, que es más conocido, pero desde que murió Perón. Sí. Digamos, ¿no? Nosotros estamos plantados en investigar y en revisar las versiones oficiales, o oficiosas, o rentadas. Bueno, tanto le voy a explicar a vos porque lo sabés mejor que nadie como investigador. Porque creemos que es muy operativo para adelante. O sea, nosotros creemos que, por ejemplo, esta discusión, como lo que estamos hablando acá, del rol de Rusia, las monedas o esto, los intercambios y qué sé yo, en un próximo gobierno, que yo no doy por, bajo ningún punto de vista, ninguna posibilidad de que gane Milei o que haya un recambio de otro. Nosotros estamos convencidos de que no. Ustedes son más esperanzadores. Y que vuelve el peronismo. O sea, y ahora, ¿qué hace el peronismo con ese paquete otra vez en sus manos de la nación argentina? Entonces queremos trabajar en ese sentido. Y ahí una de las cuestiones centrales es los BRICS. O sea, al día siguiente que el peronismo gana, tiene que entrar a los BRICS. Ah, no, eso seguro. Tenemos que refundar el Banco Nacional de Desarrollo, que fue un proyecto maravilloso de Tacone y Aldo Ferrer. Aldo Ferrer y Tacone en el gobierno de Leviston, que también está borrado. Bueno, ese es ahí es un buen punto. Te hago una nota al pie. No, vas a tener que venir Allende, días, o vamos nosotros. Sí. En el libro de Allende, donde mueven las palancas, que es un libro ahí medio escondido que tiene Allende, hasta para los propios de los viejos del Partido Intransigente, habla de la relación Allende con Leviston, que fue un buen gobierno desde la perspectiva de industria nacional, pero obviamente era una dictadura y a nosotros, los peronistas, nos tiraba palos. Pero como estaba Aldo Ferrer, Aldoné, había mucho radical, intransigente y todo lo demás. Era interesante. Mirá lo que te digo, ¿no? Ahora, después de Milei, miro interesante. Sí, bueno, ni hablar. Bueno, pero vos sabés que leyendo el libro. A Leviston. Sí, pero leyendo el libro de Ruggier, el último, que es como una especie de biografía sobre Aldo Ferrer, ahí descubrí por primera vez, hace 2 años creo que lo publicó, que cuando Leviston lo convoca, Ferrer le dice: yo voy, pero si hacemos el Banco de Desarrollo. Claro. Que no existía como Banco de Desarrollo. ¿Y con quién lo hace? Con Tacone y las 62 organizaciones que le llevan un proyecto que es el que hoy, desde entonces, ya sostiene el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil. O sea, los trabajadores ponen por descuento de planilla el 1%, 1,5% a fondear el Banco Nacional de Desarrollo, que es lo que tiene hoy Brasil desde hace 50 años, por eso fue el gran desarrollo industrial. Y Aldo Ferrer, Leviston y Tacone lo sacan como ley. No, Ni bien sale como ley, lo empiezan a atacar de afuera y no entra en vigencia. Yo te diría que lo primero que hay que debatir, esto adhiero 99,99% con lo que decís. Hay un 0,001 que no es que no adhiera, sino que me pregunto. Primero, tenemos que plantearnos quiénes volvemos, para qué volvemos y con qué volvemos. Yo ya te diría, ya ni que gane cuando uno dice gana el peronismo, sí, después las personas, los personajes, las siglas lo vemos. Porque yo no sé, después del descalabro de Milei o lo que implicó, ¿no?, que el triunfo de la libertad avanza, va a ser difícil pelearle con las herramientas que teníamos antes, y creo que hay que utilizar nuevas melodías. Exacto. Y dentro de esas nuevas melodías, por ahí nos llamaremos, nos pintaremos, nos pondremos de otras formas, de otros nombres, pero sí, obviamente el peronismo tiene que ser como el eje central de ese frente nacional que pueda dar otra visión de país a lo que estamos padeciendo en este momento. Después vemos, porque viste, yo me graficaba el gobierno anterior y todos estos debates no se daban porque ni siquiera había debate. Claro. Mejor dicho, los debates que había era por cuestión de caja o de lugares. Coyuntura. Entonces, obviamente, por eso es uno de los motivos por los cuales perdimos. Entonces yo creo que tenemos que, cuando dice volvemos mejor, yo no sé, primero vemos quién vuelve. Sí, ¿y hacer qué? Exacto. ¿Y para qué? Pero el que vuelva, aunque sea la jirafa Rosita, el que vuelva o el que tome el poder por medio de elecciones y demás en
posterior al gobierno o al desgobierno de Milei, no solo tiene que plantearse los BRICS y no demás, sino un proyecto amplio, generoso y demás. Un punto importante obviamente es saber nuestra historia, eso seguro. Exacto. Entonces, bueno, nosotros tenemos esto, abrimos con sí, Perón hablaba con todo el mundo, hablaba con todo el mundo, en realidad en todo el mundo. Uno puede concebir, no es porque uno sea fan de Perón, que sí lo soy, pero Perón hablaba de punta a punta. A ver, Perón tiene una formación castrense y del momento recontra anticomunista. Sin embargo, digo, yo tengo que hablar con la Unión Soviética y tengo que desarrollar actividades. Y al revés, que es lo que estaba contando, Stalin, que decía un historiador ahí ruso, yo no me acuerdo si lo cité o no, y la verdad que él confiaba más en acordar con los militares que con los otros, y de hecho cité a Clodovila o alguno de esos, que dice que bueno, viste, el gobierno de Perón es todo malo, pero como estableció relaciones con la Unión Soviética, tenemos que mirarlo de otra forma. Se la tuvieron que comer doblada, porque la orden de Moscú era, muchachos, a no me lo tocan, sigan negociando. Y de hecho, por que es lo que habla un poco Daniel James en Resistencia e Integración, que si los socialistas, con la aparición de Perón, el Partido Socialista y otras expresiones socialistas fueron al choque directamente, el comunismo, los comunistas, por más que inicialmente integraron la Unión Democrática, tenían una cuestión de asimilación y de estar ahí con los sindicatos a media agua, porque justamente como se estaba desarrollando los acuerdos de la Unión Soviética con Perón, no podían hacerse tan los locos. Quedaba, ¿no?, alguna reminiscencia. Sí, aparte muchos gremios que estaban con los comunistas y más. Después pasaron, ¿no? Después pasaron al peronismo, pero los que quedaron. Los líderes, no solo. Sí, totalmente. Pero de hecho, pensá que el escritor más importante del PC, que era Puigros, pasó derecho, y Real, que era el historiador oficial del Partido Comunista, también pasa. Entonces, ¿eso no tenía? ¿Real? Real, claro. Entonces, sí, los dos, que el que escribió Historia en 30 años y demás, los dos que eran propios del PC, pasan directo sin escala al peronismo. Entonces, claro, se quedan sin un historiador importante como Puigros y sin el que le escribe la historia. Entonces, claro, se empiezan a plantear ellos, bueno, está pasando, más allá del sindicato de la carne, que eran comunistas y que pasan, pero aún los gremios o aquellos activistas comunistas, en el primer gobierno de Perón seguían un poco con el tema del nazifascismo, pero ya el segundo gobierno bajan un poco la cabeza y dicen, bueno, vamos a tener que integrar, vamos a tener que hablar, porque claro, la orden de Moscú es, muchachos, arreglen con Perón, no se peleen con la CGT y demás. Hay todavía sindicatos portuarios fuera de la CGT, clasistas, que tienen como estaba en la tapa de uno de sus publicaciones en contra de Perón, que decía que Perón era como Rosas. Bueno, tenían todavía esa connotación de civilización y barbarie, pero ya después empiezan como a arreglar. Hay como una revisión. O sea, el peronismo, si bien tiene una lógica anticomunista y tenía como un discurso también antisoviético, eso no quitaba que desde las altas esferas se negociase y se pensase desde convenios con el cine. Hubo una semana del cine soviético y todas unas expresiones culturales y artísticas. Torneo de ajedrez ahí en el Cervantes. Torneo de ajedrez, cuando fue el famoso Festival de Cine de Mar del Plata, que ven por internet las imágenes de Perón con Mirta Legrand. En el Festival de Cine hubo una delegación soviética. Entonces, para lo que era un país de Occidente, era una apertura muy fuerte. Por eso Perón dice así: si yo hubiese querido, hubiese sido el primer Fidel Castro, porque los contactos con la Unión Soviética los tuve primero yo. Después no, ya lo de Fidel es otra cosa, pero hasta el 55 había arreglado perfectamente ese tema. Bien, mira, te propongo primero que hagamos otras charlas cuando quieras venir acá, cuando quieran, pero después te propongo, nosotros tenemos una editorial
para sacar libros no comerciales, sino que y estar en la agenda, ¿no? Sí. Que nació justamente cuando yo logré traer de Cuba los manuscritos que le había dejado el Che a Orlando Borrego. Te voy a pasar el libro. Dale. Donde, viste, cuando el Che lo sacan del África y lo ponen en Praga 2 meses, Sí. el Che ahí se dedica a demoler desde el punto de vista científico la economía política del Manual de Economía Política Soviética. Uh-huh. Y escribe todo un desarrollo económico que estuvo 40 años guardado en Cuba. Mira. Porque, entre otras cosas, ahí pronostica, dice, la Unión Soviética, año 65, 67. No, 67 murió, 65, 66 habrán estado escritos. Sí. Dice, si sigue por este camino, la Unión Soviética vuelve al capitalismo. Sí, ¿qué es lo que pasó? Disculpen la herejía, dice el Che en el prólogo, y entre otras cosas cuestiona profundamente la política monetaria. ¿No? Bueno, eso tuve la oportunidad, yo me hice muy amigo de Orlando Borrego, que era el segundo del Che en el Ministerio de Industria, y a quien el Che le deja, cuando se va a Bolivia... El ministerio. No, el manuscrito es esto, muy bien. Para que, con un mandato que se murió pobre hace 2 años, no cumplió, dice, desde acá, con esto tenés que hacer un manual de economía política desde el desarrollo, desde los países subdesarrollados. Como diciendo, hay dos políticas. Quedó, claro. Lo tuvo ahí, bueno... pero tuvimos el honor de poder convencerlo de que lo publicara. A mí me lo mostró por primera vez, era muy conmovedor ahí. Lo sacó de la caja fuerte, me lo mostró los originales que se los había dejado. Y lo publicamos por primera vez. Para poder publicar hicimos una editorial, nada más, claro, hace 20 años. Y la tenemos ahí, sacamos algunas otras cositas, pero te la ponemos a disposición para publicar, para editar. Pero por supuesto, lo estamos charlando. Muchas gracias por el ofrecimiento. Te lo digo así, por ejemplo, este trabajo que hiciste sobre las relaciones entre, si vos decís, bueno, lo actualizo y lo potencio, hay que darle otra coloratura. Bueno, pero por ahí de cara para adelante, para lo que se viene, para cuando seamos gobierno. Por supuesto. Para cuando seamos gobierno. Vos pensás que Rusia no deja de tener relación con el peronismo en 2 planos. Por supuesto, hay una línea Putin / muchachos nuevos que están hablando con Dugin. Entonces hay una primer línea que es todo lo elaborado por Putin como política de Estado, una visión euroasiática en contra del atlantismo y demás, que bueno, y a su vez lo potenciado por Dugin. De hecho fue a la CGT, fue a otros lados a hablar y tiene alguna relación, y alguna cosa podemos rescatar. Hay otras, como le digo a otros compañeros, Dugin tiene una visión de tipo iglesia ortodoxa rusa y que tenemos que volver a ser como los mujik en un sistema agrario, cual si fuéramos protagonistas de los hermanos Karamazov, que eso ya no, porque nosotros somos, ya es mucho, digamos. Nosotros estamos en una cuestión industrialista que también tenemos que debatir dentro del peronismo, ya mucho más moderna, con vías al siglo XXI. Y yo me acuerdo cuando es la caída de la Unión Soviética, que había un líder que también hablaba bien de Perón, o sea que obviamente no estaba con Yeltsin ni con Gorbachev, que era como un líder nacionalista y reivindicaba a Perón. Estamos hablando, yo me recibo en el 94, así que por el 92, 93, más o menos, que andaba tirando esa onda. O sea que siempre hubo una conexión. Ahora, cuando ganó el Frente de Todos, yo me acuerdo de las declaraciones inmediatas del embajador ruso acá en la Argentina, que le dice, Rusia está para lo que la Argentina necesite. Y sí. El tema es que Alicia Castro, fíjate, no fue porque, bueno, el Frente de Todos, ya sabemos, no se animó, pero le dice, que te diga así, Rusia... Además, desde antes todavía de la perestroika, las universidades rusas fomentaban mucho todo lo que era historia latinoamericana. Y muchos desde acá iban para allá. Literatura, era como... Para la Universidad Patrelumba mandaba muchos muchachos y chicas a estudiar. Bueno, Alberto, Dios me libre y me guarde, pero cito al expresidente, cuando se encuentra con Putin y dice, la Argentina va a ser la puerta de entrada de Rusia en América. A los 2 días viene la guerra
guerra y se nos va todo el tacho. Que pobre nadie lo asesoró. Digo, che, mirá que viene esto. Cierto, que había dicho ¿te acordás que dijo eso? Sí, no, sí. yo me acuerdo de todo. Pero después ahí no lo pudimos sostener. Porque estamos alineados. Antes era medio de coté, ahora derecho viejo con la propuesta Ucrania / Estados Unidos, Unión Europea, pero creo que lo que vos decís, estoy convencido, lo que vos decís de los BRICS es necesario. Salió un libro hace poco por Editorial Fabro, que yo publico algunas cosas ahí sobre el tema de los con BRICS. Fabro también somos amigos de... Bueno, salió una publicación reciente sobre el tema de los BRICS. Hablaba con el editor que habría que... está acá porque se ha habido Italia, ¿no? Está en Italia. Está allá. Hay que hacer como un trabajo sobre los antecedentes del BRICS en el siglo XX y, por supuesto, una de las figuras claves, amén de Gaulle, Mao, Nasser, es Perón. Sí. Es Perón, ¿no? Hay que recobrar la idea de tercer mundo en otro plano. Más ligado a lo económico, el desarrollo en bloques, y la cuestión del continentalismo y el universalismo de Perón, que se cansó de hablar y no le dieron ni 5 de bola, y que se dio cuando vino para acá, y que se dio está dando ahora de facto. Sí. Pero ella lo anunció 50 años atrás, así que sí, hay mucho para trabajar y sobre todo dentro de la historia del peronismo. Te dejamos las dos propuestas, que vuelvas por acá y cuando vuelva, una edición ampliada y perfeccionada de ese... Nos tomamos un par de mates y lo charlamos, por supuesto. Cuando quieras, por supuesto. Bueno, no sé, chicos, chicas. Yo una preguntita para escucharte más. 2. Sí. La primera, ¿se puede decir que Rusia siempre tuvo interés en hacer, por lo que vos contaste, ¿sí?, que Rusia siempre tuvo interés en relacionarse con Argentina? Buena pregunta. Sí, yo me imagino por qué. Sobre todo con lo que pasó con ellos en Alaska, que fue una de las peores decisiones que tomó un zar, porque vendió Alaska. Regalado, era claro, no importa, aunque le hayan dado todo el oro del mundo, sí, dejar estratégicamente un punto en América, lo que decían los antiguos era la América rusa, Alaska, cuando después lo venden y todo lo demás, es una enormidad, porque hubiese estado en la frontera con Canadá en el marco de la Guerra Fría, hoy sería invaluable y hubiese cambiado también el... ¿Integraría a la OEA? No, tendría que, claro, tendrías que plantearse Rusia si te integra a la OEA. 2, el valor de Cuba. Claro. Si Alaska hubiese estado en manos rusas, Cuba no hubiese sido una pieza tan clave. Claro. O lo tomaban en segunda instancia, pues lo tenían ahí. Bueno, lo que vale con nosotros en el caso... Cuba tenía petróleo ahí cómodo. Sí, no tenía atado. No, porque ya me dicen, no, porque sería un punto en América que tenés, ya tengo Alaska, hubiesen dicho. No es tanto. ¿Pero por qué vinculás con...? Porque ellos necesitan un punto de desarrollo en los polos, y el punto clave hubiese sido la Argentina, sobre todo por la Antártida. Claro. Para Rusia, si hablas con los viejos, no tienen ninguna duda de quién es la Antártida, es de ellos directamente. Pero bueno, van a estar en la mesa de negociaciones cuando se revea el Pacto Antártico y los lugares, porque no puede ser que ni China ni Rusia tengan un lugar fijo. Y por el otro lado, el tema del pasaje de Drake y todo lo demás, que necesita la conexión Atlántico-Pacífico. Entonces, me parece que para Rusia había 2 puntos de comercio importantes. Centroamérica, no solo por el paso del estrecho de Panamá, sino lo que podía implicar el paso de un océano a otro por el tema comercial, y por el otro lado la zona austral, sobre todo teniendo en cuenta primero la proyección británica, Malvinas lamentablemente mediante, y en el caso de Centroamérica todas las colonias británicas, francesas y demás. Ellos querían meter alguna base
o por lo menos intentaron meter alguna base. Yo creo que después de la guerra de Crimea, ya con el avance a aguas cálidas y demás, como que se quedaron ahí tranquilos. Después hubo una segunda expansión con el marco de la Guerra Fría, y ahí, bueno, entendía más la misiones comerciales, acuerdos con políticos y sindicatos, después algún acuerdo Cuba, Nicaragua, algo con Chile, etcétera, etcétera. Alguna cosa ahí metida, nota de color. Perón en sus memorias, las que compila Calvo Peikovic y Luca de Tena en Puerta de Hierro, Yo Juan Domingo Perón, un texto bárbaro que toma, dice, en algún momento comenta su exilio en Venezuela. Y entonces dice, bueno, a mí me ofrecieron dirigir una empresa que hacía licores, Caballito Blanco, ¿viste? La famosa el Caballito Blanco, pero el Caballito Blanco no el whisky, el Caballito Blanco, ¿viste? Que es el licor venezolano, que me dijeron los venezolanos que la versión nuestra es media fea, tiene que ser que viene, siempre me dicen los de afuera que las versiones, porque nosotros se compran las marcas y claro, como el tequila o el Caballito Blanco, pero el licor, ¿no? La caña. Y me dicen, no, me ofrecen para estar y yo dirigir esta empresa, el Caballito Blanco, y después veo que ahí en realidad era una red comunista para darme, para manejar dinero, y yo iba a hacer una tapadera, y yo no quise. Entonces en un momento digo, pero hubiese quedado Perón dirigiendo Caballito Blanco, o sea, teníamos encima el licor del Caribe, otro que el ron, y el ron es el ron Caballito Blanco, o sea que manejábamos el ron Caballito Blanco, no será el cubano, pero lo tirábamos, y eso, Perón era todoterreno, o sea, se sentaba con uno, no, voy, viste, te dirige, lo cuenta él, Caballito Blanco, y qué sé yo, y después vio, esto es un negocio comunista, viste, porque veía que había intereses comunistas que se querían meter en el Caribe y que quedaba pegado, y quería, claro, no quería quedar pegado con ellos, todos fueron a hablar, pero a mí me pareció simpático eso de que Perón dirigía el ron Caballito Blanco. Digo, ya lo que faltaba, ¿viste? Para ver un tipo con estilo. Entonces estaba con la guayabera. ¿Qué hace? No, yo soy expresidente, qué sé yo, y dirijo Caballito Blanco, ¿viste? La cosa. Diga, eso ponele. Falta hacer obra de teatro sobre Perón, Y no, porque aparte es un personaje interesante. Se hizo cine, ¿no? Se hizo cine. No, hay obras de teatro. De hecho, ahora quien hizo de Perón, Osmar, hace poco, está haciendo Patas en la Fuente de Lamborghini. Lamborghini, sí, algunas están haciendo, pero insisto, por la dimensión que tiene el peronismo y Perón, son pocas las producciones. El otro día estaba en la Academia Nacional de Historia, ¿no? Entonces estaba el director, el presidente de la Academia Nacional de Historia, y el tipo se presentaba un trabajo colectivo sobre diccionarios del peronismo en distintas, no sé si es la edición cuarta o quinta, yo he publicado un par de textos anteriores en las ediciones anteriores, y él mismo decía, Devoto, Fernando Devoto, que es un gran historiador y que, bueno, es el presidente de la Academia Nacional de Historia. Dice, qué raro que no exista un trabajo definitivo sobre Perón. Entonces él citaba, bueno, está este trabajo, pero él dice, él daba algunos datos, dice, una obra magna sobre la historia de Perón, dice, aunque sea, ya que estoy en el Instituto Rosas, dijo, yo recuerdo los 8 tomos de la vida política de Rosas a través de la correspondencia de Julio Irasusta, o él citaba también otros temas, ¿viste? Otros libracos de distintos personajes internacionales, que por la dimensión de Perón no exista el libro o la colección de libros completa. Están las compilaciones de sus trabajos. Pero están los 35 tomos que hicieron la Universidad de compilación de todos los...
Sí, pero él decía de que... O sea, son en bruto, no están procesados. Eso pero son 35 tomos, ¿viste? Que sí, pero nos falta proceso. Aunque faltan algunas cosas ahí, ¿no? Faltan algunas cosas. No, yo tomos. también, por eso. Nos falta el proceso también, o sea, tensionar algunas cuestiones de Perón, seguro. Un estudio crítico, por ejemplo, recién, del modelo argentino, creo que el estudio definitivo es el de Castellucci sobre el modelo argentino por el proyecto nacional, porque es un modelo de comparación de las distintas versiones, análisis del texto. Él me había convocado para también sobre comunidad organizada, entonces varios trabajamos, pero él ha hecho toda una compilación de esos trabajos también académicos de análisis de los textos de Perón. Y entonces pero falta igual, frente a esa pregunta, nosotros no, porque él daba eso y que tiene razón. Que tiene razón, porque está bien, están compilados los trabajos, pero son de forma crítica, no hay un trabajo en profundidad. Una contextualización, o sea, en algún momento alguien o algunos tenemos que agarrar todos los trabajos de Pavón Pereira, Fermín Chávez y los que salgan, incluyéndome, a hacer como una coctelera y a su vez hacer una producción enorme de Perón como él se merece. O sea, un libro, así como fue el libro de Page sobre, para citarte, ¿no? El primer autor que se me ocurre de Page o de Ronan Rain, pero haría falta uno magno, no que sean malos, pero digamos, con todas las aristas que contamos. Lo que pasa es que parece inabarcable. Ahora, ese es otro, eso me gusta, me parece que es un buen punto para plantear la autocrítica a los 20 años de kirchnerismo. Sí, porque nosotros mismos. Con 20 años en el Estado, eso no se hizo. Y había con qué hacerlo. No, hubo una comisión, te digo, como yo critico que nunca hubo pauta económica para una publicidad para una revista o un diario peronista. Sí hubo para los sectores progresistas, lo cual me parecía muy bien, pero no hubo para... para apuntando para adelante, ¿no? Para que el próximo gobierno lo tenga en la agenda de... Pensá que en del 73 al 76 en la Secretaría de Asuntos Políticos, la de Julián Licastro, había una idea de publicar no solo los textos de Licastro, sino los propios textos de Perón, pero también tenía una parte de análisis y mayormente estaba el texto puro, pero está pendiente, está muy pendiente, sobre todo por la dimensión, por supuesto, por la dimensión de Perón, ni te digo de Eva y todo lo demás. Obviamente que tenemos una tarea magna, no lo vamos a hacer con todo el respeto por Ilia, ni que decirte de Milei, así que yo creo que esperaremos en algún momento para que sus trabajos porque digamos se ha publicado varios libros, digamos, más libros que Macri publicó, entonces bueno, vendrán algunos de ellos que trabajen después tendrá su obra magna que también tensione no solo sus conocimientos copiados de Wikipedia o hace, sino también el personaje, ¿no? Que le habla al perro, porque mirá que Perón quería a sus animales, pero Canela no lo asesoraba. Canela, el caniche, no lo asesoraba. Y si estaba con perros, estaban vivos. Entonces, ¿viste? Estaban en su lugar. Estaban en su lugar y vivitos y coleando. Entonces, bueno, con el tema de los presidentes que han venido, no es la misma dimensión que Perón. Entonces vos, obviamente, cada vez que tirás de un Piolín con Perón, sale un tema, ¿viste? Con lo de la Unión Soviética o todos los demás, tenés algo. Yo tiro de los otros, no me sale nada, que yo no tengo la culpa, viste que son todos medio sosos. Con esto vamos terminando porque se nos va el tiempo. Después seguimos con todo lo que acordamos. Vos sabés que yo era muy amigo y habíamos militado juntos con el Canca Gullo. Claro. Y el Canca, le digo, escúchame, Canca, vos que pudiste hablar con Perón, yo lo pude ver por mi edad, tengo 67, pero no pude hablar con Perón. ¿Qué fue hablar con Perón? Y el Canca, con ese estilo que tenía bien, viste, de peronista de barrio, atorrante como él solo, me dice, mira, ¿sabes qué era? Vos te sentabas delante de Perón y era como si tuvieras 20 televisores prendidos a la vez. Claro. Dice, entonces nosotros le íbamos con la línea dura, qué sé yo, y el viejo te empezaba a hablar de la ecología, de esto, del otro, y nosotros nos quedábamos así porque
pero me gustó esa imagen, ¿viste? Los 20 televisores a la vez tiene mucho con esto que vos acabas de decir, que tirás un hilito y empieza, y donde terminaba era imprevisible. Es pluridimensional, por supuesto, ¿no? Pero 20 televisores a la vez me gustó una buena totalmente. Y en la época que no había internet, ¿te imaginas el viejo hoy? Claro. No, imagínate a Perón hoy, con esta potencia de comunicación. Te agrego, Perón estaría aburrido hoy, porque no tendría, y sí, porque hoy no tendría interlocutor. O sea, uno piensa, interlocutor internacional de Perón, el primero que se me ocurre es Putin. Xi Jinping habla con algunos, 3 o 4. Acá en Argentina, ¿con quién habla? No, acá no. ¿Con Macri? Con Milei. El pobre está así. Digo, bueno, tráigame a alguien. Déjenme a alguien. Tengo que hablar con alguien. Sí. Porque ese es el problema que nosotros tenemos hoy. Bueno, tenemos que creer ese alguien. Hay que creer ese Porque alguien. Capaz que el viejo Hablo vuelve, de la oposición, ¿no? El viejo va a volver, se va a sentar acá y va a decir, muchacho, ¿con quién hablo? Y a nosotros nos dice que somos nostálgicos de alguien que falleció. Digo, mirá, si el presidente está hablando de Conan, que murió, qué sé yo tranquilamente estaba hablando de Perón. Así que no tengo ningún drama. Bueno, amigo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Un aporte maravilloso de una clase que esperemos. Te la vamos a mandar así. Por favor. Circular para nosotros. Según los programas, a veces tenemos 30.000 visitas, a veces bajamos a 1.000. Y después te vamos contando, pero lo tenés a disposición en la web para hacerlo circular. Pero muchísimas gracias. Y las propuestas quedaron en firme. Sí. Lo tenemos todo en carpeta. Estamos viendo. Bueno, muy bien. Chau. Radio con Aguante. Piezas de realidad.